Bueno. Pues previo a hablar de la aplanadora de la propiedad intelectual, yo hago una invitación a que asumamos que la propiedad intelectual debe ser manejada como una herramienta, ¿no? Pues para evitar esos conflictos que se generan por un manejo extremo de ciertas protecciones. En principio, ¿qué podemos decir de los datos de prueba? Los datos de prueba como tal son la información de seguridad y eficacia sobre un producto farmacéutico o químico. O químico. En nuestro régimen, pues, es concebido como una especie de secreto empresarial, pero a su vez esa especie podría decirse que maneja dos subespecies. Subespecie número 1, información no divulgada. Subespecie número 2, información reglamentada. En materia de comercialización de medicamentos y de agroquímicos, pues se debe tener en cuenta que para poder demostrar efectivamente que el medicamento es seguro y es eficaz, en Colombia hay una reglamentación sobre esa información no divulgada, reglamentada, que son los datos de prueba. En principio, podemos comenzar podemos iniciar diciendo que en épocas del Código de Comercio, pues esto no estaba previsto en el año 1971. Este asunto fue evolucionando desde la decisión 344 de 1943, si podemos... 93. Sí. Cambiar el sí. Pues que en resumidas cuentas establece una protección sobre ese tipo de información bajo el régimen de la competencia desleal. ¿Sí? ¿Sí? Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmacoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, un país miembro exige la presentación de datos sobre experimentos, verbigracia, literal B, pues, que está en el tablero, que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar su seguridad y eficacia. Dicho país miembro protegerá los datos referidos siempre que su generación implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al orden público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. ¿Sí? Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a que se refiere el artículo anterior podrá, sin autorización de esta última, contar con tales datos
en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto durante un tiempo no menor a 5 años, contados a partir de la fecha en que el país miembro haya concedido a la persona que produjo los datos la aprobación para poner el producto al mercado. Entonces, digamos que en 1994 se reglamentó esa materia conjuntamente con el decreto 677 de ese año, ¿sí? Por medio del cual exige la presentación de esa información de seguridad y eficacia y pues otros requisitos para lograr así la efectiva comercialización, ¿sí? Se inicia una reglamentación pues para estos aspectos particulares, para el desarrollo de estos aspectos particulares. Sin embargo, cabe anotar, abro un paréntesis, en esa época de la decisión 344, no era concebible el patentamiento de medicamentos, ¿sí? Como bien podemos ver en el literal E, las inversiones relativas a los productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, que figuren en la lista de esos medicamentos esenciales, ¿sí? Digamos que ha habido una esa supuesta aplanadora de la propiedad intelectual ha evolucionado y no traigo a colación el Código de Comercio, porque el Código de Comercio en 1971 reglamentó en su sección en su libro tercero, sección segunda, todo lo relativo a la propiedad, a la propiedad industrial, ¿sí? Como parte de los bienes del comerciante, que es obligatorio que como interesados en el derecho comercial tengamos un manejo sobre este tema. Entonces, insisto, en esa época, en el 71 se excluía tanto medicamentos como alimentos y gaseosas, ¿sí? Ya hemos entrado en una onda, a partir de los acuerdos ARPI, en donde se ha estado restringiendo marcadamente, ¿sí? Y ya en el 78 inicia el acuerdo de Cartagena, luego sigue la decisión 85, después de la decisión 85 creo, la decisión 344 y después la decisión 486, la decisión vigente en materia de protección de la propiedad industrial. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es la protección actual en materia de datos de prueba? ¿Cuál fue el paso que se dio en el año 2000? A través del artículo 266 de la decisión 486, que a su tenor literal dice: los países miembros, cuando exijan como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán estos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los países miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. A partir de ese inciso, bien, ¿cuál vendría siendo la protección de los datos de prueba? ¿Cómo protegerían ustedes los datos de prueba, señores? A partir de la competencia desleal, ¿sí? Pero aquí viene la creación de un régimen sui generis en materia de datos de prueba. ¿Por qué razón? Porque en ese inciso segundo dice: los países miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo. Es decir, medidas adicionales, estamos hablando del 2000. Seguidamente, esas medidas que se expiden están consagradas en 4 articulitos que se encuentran en la decisión 2085 del 2002.
¿sí? Bueno, pues no cabe, pues por cuestión de tiempo no voy a andar, pues igual el decreto es muy corto, pero en resumidas cuentas, ese decreto establece la protección de esos datos de prueba a partir de la autorización de comercialización por 5 años. Sobre esa información, 5 años de derecho de exclusividad, ¿sí? Por medio del cual un tercero no, pues, obviamente no los va a poder utilizar, ni siquiera, pues, ni siquiera para, pues para investigaciones futuras. ¿Sí? ¿Y por qué régimen sui generis? Porque es que aquí estamos mezclando un derecho de exclusividad con, pues, un derecho a partir de la protección del secreto empresarial, que no es exclusivo como tal, pero lo que se pretende es que por fuera del tiempo se obtenga derecho de secreto empresarial en primer lugar y en segundo lugar la exclusividad concedida dentro del esquema de los datos de prueba. Sí, adicionalmente, los requisitos de protección, pues, se tiene, pues, lo hemos leído. Se solicita la autorización de comercialización de un producto que contenga una nueva entidad química, que la información objeto de la protección no haya sido divulgada, pues porque no sería secreto. Y en tercer lugar, y el requisito más importante, la generación de tal información debe ser producto de un esfuerzo considerable por parte del solicitante. ¿Importante en qué sentido? Importante en que ese esfuerzo considerable está circunscrito a una declaración juramentada y no hay una reglamentación a la fecha, pues, efectiva en donde se diga, no, se invirtieron ingentes esfuerzos para la elaboración, pues, para tales estudios. Entonces, digamos que no es muy clara cómo, pues, no es muy claro cómo obtenemos esa derivación o esa declaración de esfuerzo considerable, pues, tal y como lo estipula la norma, ¿sí? Adicionalmente, seguimos con la... ¿Qué podemos entender por esfuerzo considerable? Dinero invertido, ¿sí? Inversión en recurso humano, inversión en tecnología, inversión en tiempo, acuerdos comerciales o convenios y transferencia de conocimiento. Pero aún así son términos que están muy abiertos. En primer lugar, dinero invertido, tecnología, recurso humano, pues eso hace parte del órgano o del establecimiento de comercio que realiza tales estudios. Entonces, digamos que tiene que, pues uno consideraría que tiene que ser un esfuerzo más allá para que podamos hablar de un esfuerzo considerable. Adicionalmente, y pues insistiendo pues con el tema de la supuesta aplanadora de la propiedad intelectual, podríamos recalcar, pues podríamos traer a colación un informe que en su época se analizó, en donde en cierta forma se determina la incidencia de protección en materia de medicamentos y pues su respectiva, pues se hace una especie de muestreo en donde se determina cuál es el costo de los medicamentos dentro de su término de protección y
¿Cuál es el costo después de su término de protección cuando los genéricos entran al mercado? Entonces, aquí, en este caso el informe se titula "Estar enfermo y necesitar medicamentos puede ser una costosa desgracia en muchos países". Colombia no es la excepción. ¿Qué podemos decir? Pues en este caso, pues se hizo el estudio sobre ciprofloxacino, pues es un antibiótico que los médicos usualmente formulan para ciertas afecciones. Pues, se hace el análisis pues, en varias partes del mundo. La incidencia, ya una vez deja de entrar en la protección del medicamento, y se inicia la producción del genérico. ¿Cuál es la diferencia con respecto al precio entre el medicamento general, azul resaltado, y el medicamento genérico, azul más clarito, como aquí lo podemos ver? Económicamente se puede hablar que hay una diferencia, y cualquier disposición atinente a prorrogar esos términos de exclusividad se puede traducir en una constante o en una dilación a esos valores, pues, para adquirir esos medicamentos. Podemos bueno, paralelamente pues está el precio medio de tratamiento de ciprofloxacino en países de las Américas, en donde se presentaron esos datos en dólares. Podemos ver cómo en nuestro país pues digamos que se tiene un amplio espectro de desigualdad. ¿Sí? Pues de hecho son como los más comparados con Chile, Bolivia. Nosotros tenemos, pues culturalmente, tenemos la concepción de que los medicamentos genéricos no son iguales que el medicamento pionero. Pues digamos que esa concepción, pues se les invita a que reevalúen esa concepción, porque para que esos productos genéricos obtengan ese permiso de comercialización, tienen que tener, pues obviamente, su respectivo permiso, y para que se les otorgue ese respectivo permiso, tienen que acreditar que ese compuesto químico debe ser bioequivalente y debe ser biodisponible. En ese orden de ideas, estamos hablando que un medicamento biodisponible, ¿sí?, como es este caso, si es genérico, está por debajo de los $20, ¿sí?, por encima de otro medicamento igualmente biodisponible que puede estar por encima de los $120. Esos son algunos efectos prácticos de la protección. Continuamos con la última diapositiva. Ahora bien, ¿cuáles son las repercusiones de las que podemos hablar, podemos mencionar en tratándose de nuestra realidad actual? Está muy claro
que Colombia, pues nuestros jueces colombianos, a partir de una reforma constitucional que hubo en el año 2010-2011, deben emitir sus fallos de acuerdo a un criterio de sostenibilidad fiscal. Si hay una serie de medicamentos que en razón a ese derecho inalienable que es la vida, tengan que verse obligados los jueces a surtir pues, ese medicamento vía tutela, ¿sí? A instar a la EPS para que lo haga, de acuerdo con el principio de sostenibilidad fiscal, es muy posible que no se pueda hacer, ¿sí? Y mucho más en tratándose de un país que está en recesión y que, pues digamos que, pues, mucho más a partir del año entrante la economía va a estar pues la economía y los recursos que van a estar en el FOSIGA van a estar mucho más mermados. Adicionalmente, esos recursos al FOSIGA. En nuestro régimen de seguridad social hay unos, pues se pueden manejar, no hay una reglamentación específica sobre cuál es el precio de esos, bueno, en esa época, en la época de la investigación, no la había. Ahora el presidente Santos desde hace 2-3 años inició pues, un control de precios relacionado con los recursos para que esos recursos no sean exagerados. En razón a la protección extrema en materia de medicamentos, los recursos del FOSIGA efectivamente pueden verse afectados, ¿sí? Hablamos que en primer lugar la realización de los derechos de acuerdo al criterio de sostenibilidad fiscal. Los recursos del FOSIGA pues, pueden verse afectados en materia de que si estamos hablando de medicamentos que están protegidos o que tienen un amparo, que están sobre un derecho de exclusividad, se puede generar un recobro adicional sobre ese genérico que no, ¿sí? que puede verse en tratándose de medicamentos protegidos, ¿sí? Adicionalmente, pues hay un planteamiento que se podría encaminar a una reforma sobre el régimen de protección de los datos de prueba. Ese régimen de protección de los datos de prueba, digamos que puede ser algo, pues, quitarle esa categorización de régimen sui generis. La sugerencia, en principio, pues ya es suficiente con el artículo, con el inciso primero del artículo 266. Una reglamentación adicional es generar excesos. Pues ideal que esos excesos puedan contribuir a la generación de nuevo conocimiento, pero este no es el caso. Implementar políticas de control de precios y sanciones por especulación. Pues que obviamente tratándose de un libre mercado, nuestro país pues, está muy propenso a eso, mucho más en el mercado de los medicamentos. Nosotros podemos ver que aún así los genéricos salgan al mercado, hay cierta especulación entre los laboratorios, ¿sí? Y entre la marca como tal. Debería exceptuarse debería exceptuarse cierta especulación sobre cierto tipo de medicamentos pues, que pueden curar enfermedades muy importantes que tenemos el derecho a la vida, ¿sí? Y adicionalmente pues la implementación se dice los datos de prueba
O son secreto empresarial, o son secreto industrial, o están como una categoría dentro del sistema de propiedad intelectual. Digamos que esa equivocación conceptual trae a colación esa pregunta. En este momento, pues, los datos de prueba como tal hacen parte dentro del régimen de propiedad industrial, ¿sí? Toda vez que admiten una protección especial. Y pues digamos que eso no es lo que vemos en materia de propiedad industrial. Sencillamente nuevas creaciones, signos distintivos, pero digamos que los datos de prueba y los secretos, ¿sí?, son unas subcategorías muy aparte, pero que si les damos el tratamiento tienen que estar dentro del sistema de propiedad industrial, ¿no?, como tal, como una subcategoría, en tratándose de que estamos hablando de nuevas entidades químicas. ¿Listo? En todo caso, pues la invitación es a que reflexionemos qué planteamiento podría generarse, porque en datos de prueba pueden concurrir, para un medicamento pueden concurrir dos protecciones. Una, la patente, y dos, la de datos de prueba, ¿sí?, mezclada con esa protección de secreto industrial. La pregunta del millón: ¿no será un exceso en materia, pues, un exceso proteccionista? ¿No será suficiente el derecho de exclusividad de 20 años? Adicionalmente, en materia de derechos de exclusividad, en tratándose de las patentes, hay una evolución. Dentro de los últimos 30 años ha ocurrido una evolución normativa, por medio de la cual usted solicitaba en principio la protección, le era concedida por 8 años y solicitaba la prórroga demostrando que usted la estaba comercializando ese objeto de protección. La normativa ha evolucionado hasta el punto que le otorga a usted 20 años de protección a partir de su primera utilización. ¿No sería bueno replantear ese esquema siempre y cuando no haya utilización? Pues bueno, pues obviamente se dirá, pero pues un tercero puede llegar, puede oponerse, pero de oficio no lo puede hacer la superintendencia, o no lo puede, pues, o la entidad otorgante. Digamos que son aspectos que se invita a que ustedes como estudiantes escudriñen y pues tengan su punto de vista. Para el nuestro es un exceso, a todas luces. Esperaría que, pues, este tema sea analizado más a fondo, y pues por falta de tiempo yo le doy la palabra a la doctora. Bueno, a continuación